Nos vinimos al Teatro Eugene O'Neill aquí en Barrio Dentro para llevarles más detalles del nuevo espectáculo que está por estrenarse, La mariposa y el presidente. ¡Vamos! Vos como parte del proyecto, productora además de Punto de Giro, que desarrollan sobre todo espectáculos desde la investigación, que es el caso de La mariposa y el presidente. ¿Cómo fue que se dio la idea de llegar a este espectáculo artístico? Ok, bueno, desde niño escucho que a Beatriz Zamora le dicen la cucaracha. Es un sobrenombre horroroso, pero ahí está en el imaginario colectivo, la gente la recuerda así. La gente recuerda que después de ser prostituta, que es lo que había ahí como leyenda, se hizo esposa de Ricardo Jiménez. Entonces, a partir de una experiencia que tuve con una de mis jefas, cuya mamá fue ayudada por esta señora, por Beatriz Zamora, porque el papá trabajaba para ella, me surgió la inquietud de que en realidad había una persona que descubrir más allá de ese apodo tan feo que le habían puesto. Y ahí comenzó un proceso de investigación, un poco para reivindicarla a ella, pero al mismo tiempo para reivindicar a esas mujeres que se quedan como clavadas, ¿verdad?, con un estigma de cualquier naturaleza y que pasa igual hoy como pasaba hace 100 años en la sociedad. Entonces un poco la intención nuestra fue desarrollar ese proceso de investigación. Contactamos a Melvin Méndez para que escribiera la obra y él desarrolló un trabajo con nosotros conjunto muy, muy bonito, y el producto pues es La mariposa y el presidente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue? Porque como lo decís, este proyecto en específico tiene una particularidad, que es que el texto no existía, ¿verdad? No, empieza la investigación y ¿cómo fue desde el punto de vista de producción gestar no solamente el espectáculo, sino el texto además? Generaba varios retos desde el punto de vista de la investigación, porque sobre ella había muy poco y en realidad queríamos escribir sobre ella, queríamos ponerla a ella como protagonista de la historia. Entonces el camino nos fue llevando a construir esto a partir de fuentes que fueron apareciendo, como Alfonso Chase, aquí con quien estamos agradecidísimos porque fue una fuente viva, al ser incluso familia de don Ricardo Jiménez y la mamá de él haber conocido a esta señora y, ¿verdad?, haber estado vinculado a esta familia de manera directa. Pues fue como eso, fue como meter todas estas fuentes, toda esta investigación en la licuadora y comenzar a crear también desde la ficción, ¿verdad? Porque esto es teatro al final de cuentas. Un poco también luchando con gran cantidad de hechos históricos, porque no era nuestra intención hacer una obra histórica. Pensamos que tal vez eso no genera como gran atractivo para el público, sino más bien como de la parte humana de estos personajes. Hay un gran mito, vemos a Ricardo Jiménez en todos los libros de historia, lo vemos en el billete de 50,000 colones, está ahí como un referente político, pero también había un ser humano y a la par de él había otros seres humanos, ¿verdad?, de los que vamos a ver un poquito las historias de ellos acá, de su parte humana. Ok, y bueno, vos como productor y además como actor, porque también actúas en este espectáculo, ¿cómo ves ahora el resultado? Digo, ya en escena, con el texto que además estuviste en este proyecto desde cero, donde no existía más que la historia y lo que tenías ganas de contar o de que llegara al público. ¿Cómo es ahora ver todo el resultado de ese proceso? Mira, es una gran emoción, vos que también sos actriz, sabes lo que significa llegar a la parte final de un proceso de montaje, cuando el proceso es casi que un hijo de uno, ¿verdad? Porque, bueno, aquí no está mi compañera Guadalupe Rojas, que es también de Punto de Giro. Cuando nosotros comenzamos a imaginarnos los proyectos, siempre es, ¿verdad?, como por dónde irá, por dónde tomará qué camino, ¿verdad?, tomará la investigación, hacia dónde nos llevará, con una idea, ¿verdad?, en un principio. Ahora ya hay una gran emoción en mí de verlo ya materialmente establecido en el escenario, o sea, ya está terminando de armarse la escenografía, ya las historias están
terminando de amarrar. Surgieron un montón de personajes que están siempre en todas las épocas, ¿verdad? Pero que representan según la época de la obra las formas de pensar del momento y cómo eso genera similitudes con lo que estamos viviendo ahorita en el año 2016, ¿verdad? Entonces para mí hay una gran emoción en esto, en que llegáramos ya a concretar el proyecto, que estemos ya a punto de que el público lo vea, de ya cocinarlo, de ya enfrentarlo para lo que lo hicimos, ¿verdad? Y sí ha sido un trabajo descomunal, porque es una obra de época que yo creo que a la gente le va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Casi 70 vestuarios involucrados, 11 actores, como 28 personajes, 14 escenas que van desde Estados Unidos, el Teatro Nacional, en todo. Es una obra realmente muy compleja, pero muy bonita, y que cuenta la historia humana de los personajes. Entonces yo creo que al público le va a gustar mucho. Vos interpretás a Beatriz Zamora, ¿verdad? Contanos un poco cómo ha sido el proceso para llegar a interpretar a esta mujer, además, que no solamente es un personaje totalmente ficción, sino que es a partir de una persona que se conoce en la historia, ¿verdad? Bueno, ha sido, primeramente cuando me invitaron a participar fue realmente muy emocionante, porque a mí me apasiona mucho la historia también, y el representar a un personaje que es de alguien que ya vivió, ¿verdad? Que estuvo aquí, que no es ficticio, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Primero uno dice, pucha, ¿verdad? Pero es muy interesante cuando uno empieza a investigar también lo poco que hay de ella, porque por haber sido prostituta y todo el asunto, como que la historia también trató de borrarla. Pero ha sido bonito, ¿verdad? También la experiencia, porque he podido... O sea, uno logra ver también que a través de la historia aún seguimos viviendo realidades similares. Sí. Hoy en día, si un presidente se casara con una prostituta o se fuera a vivir con una prostituta, sería un escándalo, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo seguimos todavía como pueblo, como sociedad. Se maneja una doble moral, y, ¿verdad? Siempre de tachar al otro, el que es malo, el que es la prostituta, ¿verdad? Tratando como... Entonces, la obra trata mucho de eso, y el personaje también, ¿verdad? Mucha gente dice que se reivindica, pero en realidad se muestra como es ella, era una persona, ¿verdad? Que tenía sentimientos, que sufría, que reía, que lloraba, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ha sido una experiencia muy linda, ¿verdad? En esta obra se muestra el lado humano de esta mujer, y bueno, para vos, ¿cuál fue el mayor reto y también la parte que más disfrutaste durante este proceso, que nunca son iguales, ¿verdad? Y el mayor reto es que, ¿verdad? Que ella ya existió, ¿verdad? Existen cosas sobre ella y otras que no. Entonces uno dice, pucha, ¿verdad? ¿Cómo realmente sería? Porque hay detallillos por ahí que la describen, ¿verdad? Que era muy blanca, que de cabello negro, ¿verdad? Físicamente, o que era muy inteligente, porque la mujer aprendió muchos idiomas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que van dándole las características, pero hay otras, ¿verdad? Que uno dice, ¿verdad? ¿Cómo caminaba? ¿Verdad? Realmente hablaba fuerte o hablaba suavecito, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que también el personaje va surgiendo a través de esas otras características que se le van buscando. Y en realidad, bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, porque hace tiempo no entraba en un proceso, estaba como en otras cosas, dirigiendo y haciendo otras cosas, y ahora volver a actuar también para mí ha sido así como desestresarme y realizarme, porque me encanta y me apasiona muchísimo. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso para darle vida a este personaje del que se tiene referencias, digamos? Sí, difícil porque hay demasiadas referencias, ¿no? Entonces, me dediqué a estudiarlo mucho, ver videos de él, cómo se movía, cómo se relacionaba, digamos, tampoco es que haya mucho video, pero hay algo.
y sobre todo, digamos, lo que se habla de él. Ujú. Las cosas que hizo, era un hombre fuerte, un hombre de carácter fuerte, un hombre que tomaba decisiones, un hombre que era visionario, que no le importaba retar lo establecido con tal de defender las ideas que él pensaba que eran lo mejor. Y sí, ha sido un reto duro. Vamos a ver cómo me va. Bueno, ¿y cómo fue trabajar este personaje no solamente con el director que te está ayudando durante los ensayos, sino que también tenés al dramaturgo que está ahí? No, trabajar con Melvin es muy fácil. Melvin es un hombre muy abierto, muy flexible, muy dadivoso, de tal manera que cuando hay algo que no se acopla bien, uno se sienta a negociarlo con él. Más bien es una delicia trabajar con compañeros así. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de darle vida al presidente? Bueno, yo no siento que todavía le haya dado vida. Todavía falta un ratito y espero llegar bien. Estoy asustado, estoy nervioso. Es un personaje muy emblemático de este país y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. A vos te tocó la tarea no solamente de dirigir este espectáculo, sino también de escribir el texto. Correcto. ¿Cómo fue contar esta historia a partir, bueno, de hechos reales y llevarla a una ficción? Bueno, ha sido un trabajo bastante arduo en el sentido de que en primera instancia era investigar sobre la vida de Beatriz Zamora. Quisimos centrarnos en la figura de doña Beatriz, la cual históricamente ha sido injustamente tratada por nuestro país. Y nos consideramos, tanto el equipo de Punto de Giro como yo, que me buscaron como dramaturgo, consideramos que era el momento de reivindicar de alguna manera el nombre de doña Beatriz Zamora. Durante 3-4 meses aproximadamente realizamos la investigación y escribí el guión. Hicimos una entrevista importantísima a don Alfonso Chase, que es familia de don Ricardo Jiménez, y nos dimos cuenta de que ambas figuras, tanto doña Beatriz Zamora como don Ricardo, tuvieron una gran importancia para nuestro país. La etapa liberal de Costa Rica, mucha gente no la conoce. Yo les decía a los compañeros que si es lejano Pepe Figueres, imagínense la figura de Ricardo Jiménez también. Así es que nos dimos a la tarea de investigar a fondo sobre ellos y nos dimos cuenta de que había una historia de amor muy importante detrás de esto. O sea, un hombre que en principios del siglo XX fue capaz de sostener una relación con una mujer que fue prostituta y sostenerla por tantos años, porque él vivió muchos años con Beatriz. Finalmente se casaron por insistencia de ella, por la Iglesia Católica, pero él era bastante reacio a casarse. Y esa historia de amor nos pareció muy linda y muy importante de dar a conocer, pero nos centramos en la relación de ellos porque creemos que en el teatro, más allá de contar la historia, es contar la historia desde el amor de ellos. Entonces nos dimos a la tarea de eso y creo que el público va a encontrar una historia de amor de la cual agarrarse con humor, con mucha intriga, ¿verdad? Así es que quisimos hacer eso, que quisimos hacer como un gran friso de la historia de ellos dos. Que además es lo que menos se conoce. Correcto. ¿Y cómo fue llevarlo a escena todo esto con 11 actores? Sí, correcto. Bueno, fue una labor muy ardua porque a veces los recursos no son los que uno quisiera, pero tenemos un equipo de gente maravillosa y obviamente que el texto sufre transformaciones en el proceso, ¿verdad? Yo soy de los que pienso que la dramaturgia no está completa, sino cuando se hace sobre el escenario, ¿verdad? Y efectivamente igual pasó con este texto, sufrió muchísimas modificaciones en el camino, pero para bien del espectáculo, porque había que adaptar algunos personajes, la cantidad de gente, uno en el escritorio piensa, ay, quiero tener un montón de gente en una manifestación, ¿verdad? El Día de la Democracia, por ejemplo, que es una escena que retratamos, pero bueno, cuento con 3-4 actores, ¿verdad? Entonces toda esa adaptación fue muy, muy importante. Y plásticamente trabajar con el escenógrafo también fue muy importante porque uno se imagina cosas sobre el escritorio y cuando ya te empiezan a plantear
imágenes y otras cosas, es muy rico, fue realmente muy interesante. Y yo como autor y director, a ver, yo cuando agarro el texto digo, bueno, me olvido del autor y digo, bueno, esto no funciona, ¿verdad? O esto hay que cambiarlo, entonces me peleo conmigo mismo y vuelvo a trabajarlo, y en ese sentido es muy ¿Te das interesante. permisos o no te das permisos? Exactamente. Fue un proceso muy rico en ese sentido. Y que, además de esta historia de amor, ¿qué crees que el público va a llegar a encontrar y qué es lo que lo va a enganchar de este espectáculo? Bueno, lo va a enganchar varias cosas, lo va a enganchar un montaje muy lleno de color. Hemos elegido algunas imágenes para darle realce al trabajo, ¿verdad? Vamos a trabajar con Videomappy, por supuesto que hay mucho humor, como te decía, y creo que los va a enganchar sobre todo eso, digamos, esa lucha interna de los protagonistas por transformar las cosas, porque las cosas no sean como la sociedad de ese momento quiere que sean, sino que es esa lucha interna de ellos y esa lucha externa que también es muy importante. Y una Beatriz y un Ricardo que están luchando constantemente para sobrellevar ese peso social. Para nosotros es muy importante y creo que para el público también. Espero que puedan venir a disfrutar de este espectáculo 100% nacional. Ya saben que toda la información la pueden conseguir en nuestra página de Facebook Entre Telones. Entradas, precios y fechas. Nos vemos.